Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Preparemos, hermanos, nuestros corazones y nuestra mente para alabar a nuestro Dios Todopoderoso mediante un preludio instrumental. Puestos de pie, hermanos, cantemos con gozo a nuestro Dios el himno número 152, Señor Jehová, himno número 152.
Pongamos en las manos de nuestro Señor este culto que vamos a elevar a su nombre mediante una oración. Padre Santísimo que reinas en el cielo, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos y te adoramos con mucha reverencia. Y en este momento, Señor, este culto que elevamos a ti, rogamos que tú te dignes recibirle, Señor, con agrado, porque es el deseo de nuestro corazón honrarte y glorificarte y sobre todo, Señor, tenerte siempre en el primer lugar. Te rogamos entonces que todo lo que aquí se haga en este culto sea para alabar, bendecir y glorificar tu santísimo nombre, Señor. A través del canto, a través de la lectura de tu palabra o a través del mensaje de la persona que nos va a predicar hoy en este día, Señor. Porque te lo rogamos, Señor, en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, puestos de pie, leamos la palabra de Dios en Efesios, el libro de los Efesios, hermanos, capítulo 5, 21 al 23. Efesios 5, 21 al 23. Al 33, perdón. Efesios 5 del 21 al 33. 21 al 33 de Efesios 5. Lo haremos esta lectura en forma alternada. Empiezo yo y luego me siguen ustedes y así sucesivamente hasta terminar en el 33. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nos unimos todos en el 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, puestos así parados, cantamos, hermanos, puestos de pie. Cantamos el himno 459.
Damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que se encuentran aquí presentes. Bienvenidos, hermanos. Estamos en el mejor lugar que podemos estar en este día de alabanza para el Señor. Y también damos la bienvenida a los que nos miran a través de los medios electrónicos, a través de las redes sociales. Bienvenidos sean. Y lo que aquí se lleva a cabo para la adoración de nuestro Dios es una bendición para todo aquel que pueda recibirle. También queremos reconocer y saludar si hay algún visitante. ¿No tenemos algún visitante? ¿No hay visitantes en esta tarde? Por lo visto no hay. Entonces, ahorita tendríamos, hermanos, el momento de los anuncios. Si hay algún anuncio que se tenga que dar, es el momento. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios nos permite estar en el culto vespertino, el culto de oración, miércoles a las 7, viernes estudio bíblico. Este viernes tenemos a nuestro hermano de la Mora, ¿verdad? Vengamos a acompañar a la iglesia, y el domingo los cultos y actividades habituales. Recordarles que en junio 18, viernes 18, vamos a ir a la penal. Varones mayores de 18 años con credencial de elector vigente que quieran acompañarnos, hay que hacérselo comunicar al hermano Monsiváis. Viene el hermano de Aguascalientes, un hermano que es misionero por parte de la Convención Nacional, ¿verdad? Y esa semana vamos a tener estudios especiales. Dios les bendiga. Si no hay más anuncios que dar, entonces es momento de escuchar el mensaje de esta tarde, el mensaje de nuestro Dios en los labios del hermano Iván de Santiago. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias ahora en el libro de Génesis. Ahí estaremos teniendo nuestro texto central, nuestro texto base para meditar en la palabra de Dios en esta tarde. Y por respeto a la palabra de Dios voy a pedir que conforme vayamos encontrando el pasaje de Génesis, nos pongamos de pie. En Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Haremos la lectura todos juntos, hermanos, para que se pueda oír en los medios electrónicos. Vamos a hacer esta lectura al unísono, todos juntos, los versículos 18 al 25 de Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25, todos al unísono. La palabra de Dios dice así: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer,
y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos das una nueva oportunidad, Señor, para acercarnos a tu palabra, para meditar en ella, Señor, para considerar tus palabras y tus dichos, Señor, que traen sabiduría, que traen gozo y traen paz al alma, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dejado tu palabra como luz, como guía, como lumbrera, Señor, de cómo deben ser las cosas según el diseño que tú preparaste para cada una de ellas, Señor, y en el cual podemos hallar la plenitud de nuestra vida, Señor, según nos dispongamos en obedecer lo que tú has dispuesto desde el principio de los tiempos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que sea tu mensaje y yo solamente el mensajero, Señor. Que tu palabra sea la que nos hable en esta hora, Señor, y nos edifique por medio de ella, Señor. Salgamos gozosos de haber oído tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares. Esta tarde, hermanos, yo doy gracias a Dios porque nuestra iglesia ha dispuesto este tiempo para meditar en la familia. De verdad que yo considero muy importante, de trascendental relevancia, que podamos tener como iglesia un tiempo para meditar lo que Dios dice acerca de la familia. Que volvamos a los principios bíblicos de cómo Dios diseñó la familia, porque desde el principio de los tiempos el ataque del enemigo hacia la familia ha sido permanente, pero en los últimos años estamos viviendo ataques ya abiertos y obscenos de parte del enemigo en contra de la familia. Y es menester del creyente que conozca firmemente y se sostenga en lo que Dios dice acerca de la familia. Y no solamente los chicos, no solamente los grandes, los que ya hemos formado una familia, sino también los pequeños, los más jóvenes. Hemos tenido aquí predicaciones muy provechosas de hermanos que nos han hablado acerca de la familia. En esta tarde, hermanos, yo quiero que meditemos en el núcleo fundamental de la familia, que es el matrimonio. Toda familia comenzó a partir de un matrimonio, de dos personas que se unieron en matrimonio. Donde se unen dos personas, ahí inicia una familia. Ya Dios después bendecirá con hijos, multiplicará esa familia, la hará crecer con más hijos, pero el núcleo fundamental por el que se forma toda la familia es el matrimonio, y es en el que yo quiero que meditemos en esta tarde. Y aunque usted no esté casado en este momento, de todas maneras podemos tomar provecho de estas palabras, porque llegaremos al tiempo en el que contraeremos matrimonio. Si no es así, de todas maneras vivimos en una sociedad que está conformada por familias, y en esas familias existen matrimonios, hermanos. Y actualmente el enemigo se ha empeñado en distorsionar la imagen del matrimonio. Si se ha empeñado en atacar a la familia, creo que ha puesto un especial interés en desvirtuar y en falsear, en desconfigurar el matrimonio como Dios lo dispuso. Es que el enemigo sabe que en el matrimonio, en el seno de este lugar, es donde la persona puede tener su primer contacto con la palabra de Dios. Él sabe que es en el seno de la familia donde podemos tener el contacto con la palabra de Dios, con el mensaje de la verdad,
y se empeña por destruirlo, se empeña por acabar con la familia. Yo me sorprendo cuando veo estas marchas multitudinarias a favor del matrimonio homosexual, porque ha sido un movimiento que tiene muchos años y no solamente ha estado presente en nuestro país, sino que trasciende nuestras fronteras a nivel mundial. Y uno podría llegar a pensar que es un noble gesto de estas personas por buscar derechos para los homosexuales, que quieren derechos civiles. Pero si de verdad analizamos lo que se busca en estas marchas, no es obtener derechos civiles para algunas personas, es dañar la imagen del matrimonio como Dios lo dispuso, distorsionar ese modelo bíblico de esa unión santa que Dios preparó. Eso es lo que se busca. Revisando un poco de las estadísticas de México, se dice que actualmente en México, hasta el año 2017, que es donde estaban actualizadas, existen en México 7.5 millones de personas homosexuales, lo que representa aproximadamente un 6% de la población mexicana hasta el 2017. Y decía ahí en ese mismo artículo del INEGI que para ese mismo año se registraron solamente 2,000 matrimonios entre parejas del mismo sexo. Cuando uno ve esas marchas multitudinarias que defienden y buscan los derechos civiles para el matrimonio igualitario, uno esperaría que al haberse aprobado, como ya está aprobado en México desde hace aproximadamente 10 años, hubiera toda una procesión dirigida hacia los registros civiles buscando el matrimonio. Sin embargo, vemos que no es así. De 7.5 millones de personas adultas que se reconocen a sí mismas públicamente como homosexuales, únicamente representan el 0.26%, únicamente el 0.26%, ni siquiera llegan al 1% de toda la población los que llegan a contraer matrimonio. Vemos entonces, hermanos, que esto que se ve como una lucha noble para obtener derechos civiles, en realidad busca desvirtuar el matrimonio. Y el enemigo sabe que atacando el matrimonio no solamente es un ataque directo contra el matrimonio, es un ataque contra Cristo y su iglesia. El enemigo lo sabe, que desvirtuando el enemigo logrará dañar la imagen de Cristo y su iglesia. La imagen de Cristo y su iglesia, como todos sabemos, es un símbolo que representa el matrimonio, o más bien el matrimonio representa a Cristo y su iglesia. Y eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, Dios se comparó su relación con su pueblo con el de una esposa y su esposo. Y cuando el pueblo pecaba contra Jehová Dios, lo comparaba con una mujer que deshonra su matrimonio en adulterio. Desde el Antiguo Testamento, dice Jeremías 2:32, ¿se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo comparó el reino de los cielos con una fiesta de bodas. Dice en Mateo 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Más adelante en las cartas de Pablo, como acabamos de leer en Efesios capítulo 5, se nos habla de la relación del esposo y su esposa en comparación con la relación de Cristo y su iglesia. Y finalmente la consumación de la vida de la iglesia se halla descrita en las bodas del Cordero. Ahí en Apocalipsis 19. Como dice ahí en Apocalipsis 19, versículo 7, esta maravillosa figura en la que se representa la consumación de la vida de la iglesia en la forma de una boda, las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Vemos entonces, hermanos, que Dios ha honrado el matrimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A lo largo de toda la Biblia hallamos la imagen del matrimonio, hermanos, porque es la imagen de Cristo con su iglesia. Y eso lo sabe el enemigo, por eso ha establecido una campaña permanente y directa contra el matrimonio, para falsear el matrimonio, para cambiar sus estatutos firmes sobre los cuales se sienta el matrimonio. Y es de lo que quiero que meditemos en esta tarde, hermanos. ¿Cuáles son las disposiciones que tuvo Dios para con su iglesia como un modelo de Cristo con su iglesia? Y así le hemos puesto por título a esta meditación: el matrimonio como símbolo de Cristo y su iglesia. El matrimonio como símbolo de Cristo y su iglesia. Y acá en el pasaje de Génesis encontramos unas disposiciones que Dios tuvo para el matrimonio como un modelo de Cristo y su iglesia. Vemos en primer lugar, hermanos, que Dios dispuso el matrimonio antes de la creación. De la manera que Dios dispuso a Cristo antes de la creación. Dios tenía preparado a Cristo como Salvador de su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Dice por eso ahí en 1 de Pedro 1, 18 al 20. Vamos ahí a 1 de Pedro 1, 18 al 20. Como dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice también en Apocalipsis 13:8, ahí más adelante, 13:8 de Apocalipsis: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes del principio del mundo. Como Dios preparó a Cristo para su iglesia, Él preparó al matrimonio desde antes de la creación. Qué maravilloso, hermanos, que en el pensamiento de Dios estaba el matrimonio desde antes de la formación de la creación. Vemos ahí en nuestro pasaje de Génesis 2:18, que dice en el 2 del 18 al 20: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y después describe la creación de los animales. Yo no creo, hermanos, que a nuestro Padre Celestial le haya tomado por sorpresa esta necesidad de Adán, esta necesidad que Él mismo dispuso. Yo creo que el Señor preparó esa necesidad en el corazón de Adán. Él mismo dispuso que habría de complementarse el varón con una mujer. Y desde antes de la creación, porque si vemos en los versículos siguientes se describe cómo se crean a todos los seres vivientes. De tal manera, hermanos, que Dios honra el matrimonio desde antes de la creación. Ya estaba en el pensamiento de Dios, como Cristo estaba en la mente de Dios para su iglesia desde antes de la fundación del mundo. También el matrimonio estaba en la mente de Dios. Y esto, hermanos, ya este mero hecho es una forma en la que Dios honra el matrimonio. Dios honró el matrimonio de esa manera. Vemos también ahí que el lugar, hermanos, otra forma en la que Dios honra el matrimonio desde antes de la fundación del mundo es el lugar en el que se forma. ¿En qué lugar se encontraba Adán en ese momento? Nos lo responde el versículo 15 del mismo capítulo 2. Se encontraba en el paraíso, hermanos. Se encontraba en el huerto del Edén. Se encontraba en un lugar maravilloso, en un lugar de perfección. Y no solamente se encontraba en el Edén, sino que Dios dispuso el matrimonio antes de la caída del hombre.
El hombre todavía no había pecado, todavía se encontraba en esa condición de perfección, y es en esa condición de perfección en la que fue creado el hombre, en la que Dios prepara el matrimonio. No como una consecuencia al pecado, no como una consecuencia de la caída del hombre, sino en su estado de perfección y en medio de un ambiente perfecto como era el paraíso, Dios crea el matrimonio. Eso nos habla de la honra que Dios le dio al matrimonio, desde antes de la creación de todo ser viviente. Dios ya lo tenía en mente. Contrario a lo que podemos pensar, que el matrimonio es un lugar a donde venimos a sufrir o venimos a vivir una vida tormentosa, a veces de una tortura lenta, ¿no, hermanos? El matrimonio fue pensado en la mente de Dios como un lugar donde se pueden alcanzar los placeres y satisfacciones más grandes en la vida de una persona. Un lugar que en el principio estaba rodeado de perfección. Y es en medio de esta circunstancia que Dios crea el matrimonio. Dios crea el matrimonio. Y hay algo maravilloso también que vemos en este pasaje que nos habla de la honra que Dios le dio al matrimonio. Si ustedes leen este pasaje, hermanos, parece ser que la creación se repite, porque ya los seres vivientes ya habían sido formados en el capítulo 1. Ya Dios había completado la creación en todo el capítulo 1, y el capítulo 2 parece ser una repetición, como si hubiera dos creaciones. Pero lo que nos está enseñando aquí es que ahora Dios nos narra la creación, pero con un énfasis en la creación del matrimonio. El Señor se toma el tiempo para repetir la narrativa de la creación, pero ahora con un énfasis distinto. Ahora el énfasis está en la ayuda idónea para el hombre. Y de esa manera también nos habla cómo Dios honró el matrimonio desde su misma creación. Dice, y entonces que cuando se encuentra esta necesidad para Adán, viene todo un desfile de seres vivientes, todos aquellos animalitos que vienen ante Adán, pero ninguno de ellos era idóneo para Adán. Dios tenía pensado algo mucho mejor para Adán, como vamos a ver. Entonces, en primer lugar, hermanos, vemos que Dios dispuso el matrimonio antes de la creación. En segundo lugar, hermanos, vemos que Dios dispuso el matrimonio como un vínculo en el que aprendamos el sometimiento. Dios nos enseña en este pasaje el sometimiento, hermanos. Dice ahí en los versículos 21 al 23: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí hay unos señales de sometimiento importantes, hermanos, que fueron establecidas desde la creación. No fueron declaradas por ninguna institución humana. Fue Dios mismo el que dispuso cómo sería el sometimiento dentro del matrimonio. Y cuando pensamos en este pasaje y vemos las señales de sometimiento, uno fácilmente puede pensar que debe ser la mujer la que se somete al hombre, como verdaderamente es. Pero antes de ese sometimiento, hermanos, hay otro sometimiento que encontramos en este pasaje. Antes del sometimiento de la mujer hacia el hombre, dice el versículo 21 que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vemos entonces que la soberanía de Dios sobre el hombre, la autoridad soberana que tenía Dios sobre la mente y el cuerpo de Adán. Eso nos enseña, hermanos, que antes que el sometimiento de la mujer sobre el hombre, primero Dios nos enseña el sometimiento que debe tener el hombre para con Dios. Aquí vemos cómo Dios dispone del cuerpo de Adán
sin mediar consentimiento. Sencillamente Dios hace caer sueño profundo sobre Adán y mientras duerme le hace una cirugía ahí y le toma de sus costillas sin previo aviso ni consentimiento, hermanos. Es la soberanía de Dios, y ese símbolo de soberanía de Dios nos enseña que antes que la mujer, el hombre debe estar sometido a Dios dentro del matrimonio. De tal manera, hermanos, de igual manera Cristo se sometió a la iglesia. Por eso también por eso el matrimonio también es símbolo de Cristo y su iglesia, porque Cristo también se sometió. Dice ahí en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ese sometimiento que se presenta en el matrimonio es el sometimiento que Cristo mismo mostró y que la iglesia le debe a Cristo. Al considerar estas señales de sometimiento dentro del matrimonio, cabría la pregunta sensata para hacer: ¿debe una mujer someterse a un varón que no está sometido a Dios? Viendo que según el principio de la palabra de Dios nos enseña que antes que el sometimiento de la mujer hacia el hombre, el varón debería estar sometido a Dios. ¿Debe entonces una mujer someterse a un hombre que no está sometido a Dios? Meditémoslo, hermanos. Yo pienso que puede someterse, pero su voluntad no va a estar en la de someterse. La intención íntima de su corazón va a ser de emanciparse de aquel yugo, de aquel tormento de un hombre que no está sometido a Dios, pero que ella se debe someter a él. Yo creo que estas marchas feministas, estas mujeres que salen a las calles a manifestarse y a decir que ya el gobierno del hogar no está en el hombre sino en la mujer, yo creo que una gran parte de ellas son arrastradas por un genuino deseo de un hartazgo que se tiene de estarse sometiendo a varones que no se han sometido a Dios, que han hecho del hogar un lugar de sufrimiento para la mujer, donde han sido abusadas, literalmente abusadas en la posición que Dios le ha dado al hombre. Así que, hermanos, esta posición que Dios le da al hombre, en la que coloca al varón como cabeza del hogar, no es una posición de encumbramiento ni de altivez. Todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Es un lugar de alta responsabilidad, porque Dios le ha puesto al varón el liderazgo del hogar, pero de ese hogar habrá que dar cuentas cómo se ejerció ese liderazgo, esa guía que se encomendó en manos del varón. ¿Qué se hizo? Cuando leemos los siguientes versículos del libro de Génesis, vemos que la primera que peca es Eva, y Eva come el fruto prohibido y después le da a su marido. Ella fue engañada, dice la Escritura. Sin embargo, cuando Dios los llama a cuentas, no llama a cuentas a Eva. El primero que llama a cuentas Dios es Adán. Le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué hizo tu familia? ¿Qué hizo tu esposa que te encargué a ti? Tú eres el cabeza de ese hogar. ¿Qué hiciste con ese liderazgo? Yo pienso, hermanos, y estoy convencido que a cada varón que hemos formado una familia, Dios nos llamará a cuentas por esa familia, por esa esposa que nos dio, por ese liderazgo que le dio al varón dentro de la familia. Así que, hermanos, aprendamos a someternos dentro de la familia. No solamente honramos el matrimonio cuando se une una mujer y un hombre, como la Biblia lo dice, pero también cuando aprendemos a someternos dentro de la familia. Cuando nos resistimos a someternos dentro del matrimonio, nos resistiremos también dentro de la iglesia, hermanos. Y entonces tendremos aquí dentro de la iglesia también una lucha de poder para ver quién se debe someter a quién y quién manda a quién. Cuando
cuando no hemos aprendido a someternos dentro del matrimonio, vendremos a la iglesia y reproduciremos lo que hemos estado haciendo dentro del matrimonio. Entonces Dios, como acabamos de decir, hermanos, Dios dispuso el matrimonio como una institución, como una unión en la que podemos aprender el sometimiento. Y el sometimiento no es algo malo, el sometimiento es algo que Dios dispuso desde la creación. En tercer lugar, hermanos, vemos que Dios dispuso el matrimonio como una unidad indivisible. Además de ser un enlace que Dios preparó desde antes de la creación, que fue una unión en la que se aprende el sometimiento, Dios también dispuso el matrimonio como una unidad indivisible. Dice ahí el versículo 24, en el que leemos así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Como Cristo es uno solo con su iglesia, el esposo es uno con su esposa. Dios no tenía en su mente, al crear el matrimonio, la separación de los cónyuges. Era una unión que Él consideraba indivisible. No se separarían ya. Como Cristo no abandona a su iglesia, por más que su iglesia peca contra Él, por más que su iglesia lo ha abandonado, le ha dado la espalda, su pueblo lo negó, el Señor nunca abandonó a su iglesia. De la misma manera que el matrimonio debe de ser unido. Cuando el Señor Jesucristo elevaba la oración sacerdotal que encontramos allá en Juan, vemos que Él habla y pide a su Padre esa unidad, que haya unidad entre Cristo y su iglesia, como esa misma unidad que Él tiene con su Padre. Y de la misma manera, Él espera que funcionen los matrimonios, que sean una unidad indivisible. Y eso nos lo narra y nos lo detalla muy bien ahí en el Evangelio de Marcos. Me gustaría que fuéramos a Marcos, capítulo 10, en los versículos 5 al 12. Cuando le preguntan al Señor Jesucristo acerca del divorcio, acerca de si era posible diluir el matrimonio, disolver el matrimonio. Y responde el Señor Jesús en Marcos 10, del 5 al 12. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hermano, no importa que las personas casadas se separen o que firmen documentos civiles, la unión que Dios estableció, esa permanece. Ante los ojos de Dios, los que se han unido en matrimonio, así permanecen, a menos que uno de los dos fallezca. De otra manera, esa unión para el Señor sigue persistiendo, aunque los dos vivan separados y hayan firmado documentos civiles. La unión del matrimonio ante los ojos de Dios permanece, porque Dios dispuso el matrimonio como una unidad indivisible, no como algo que podíamos disolver cuando nos cansemos o cuando consideremos pues que ya no es viable el matrimonio.
Dios preparó el matrimonio como algo que no se puede disolver, hermanos. Ese era el pensamiento de Dios al crear el matrimonio. Muchas veces aquí, en otros evangelios se narra este mismo pasaje y se habla acerca de las relaciones extramaritales como la única causa para disolver el matrimonio. Pero creo yo que ante el pensamiento de Dios dice que nada disuelve el matrimonio. Aquí mismo les está diciendo, por la dureza de vuestro corazón, por el pecado se endurece el corazón y por el pecado queremos disolver el matrimonio. Y no solamente los pecados, de relaciones extramaritales, sino también los pecados en los que ofendemos al cónyuge, donde nuestra manera de conducirnos con nuestra pareja ya no es la que Dios dispuso desde el principio. Quiero nada más, en este sentido, que vayamos a Cantar de los Cantares, hermanos, y veamos cómo Dios nos enseña a conducirnos en el matrimonio. Dios nos da una pequeña muestra de cómo es un matrimonio que agrada al Señor y que está lejos de separarse. Ahí en Cantares 4:3, cuando está hablando el esposo de la esposa. Qué maravillosas palabras dirige el esposo para la esposa, hermanos. Vea usted, nada más vamos a leer el 4:3. Podríamos leer todo el libro de Cantar de los Cantares y nos maravillaríamos de la manera que Dios quiere que haya la relación en el matrimonio. Pero solamente el 4:3 dice: tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Está hablando el esposo de la esposa, pero de una cualidad particular de la esposa, de sus palabras para con él. Dice que las palabras de la esposa para con el esposo las describe como una habla hermosa, labios como hilo de grana y habla hermosa. Y la esposa le responde en el 5:13. Ahora la esposa hablándole al esposo, y dice la esposa: sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Hermanos, si queremos matrimonios conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios dispuso, nuestras palabras de un cónyuge al otro deben de ser así mismo, como un perfume aromático, como algo agradable del uno para con el otro. Muchas veces lo que separa a los matrimonios es la lengua, son la cantidad de ofensas que se han proferido entre uno y otro cónyuge y las faltas de respeto que se han tenido por esa falta de honra al matrimonio. Pero aquí el Señor nos enseña cómo debe ser el matrimonio, según Él lo dispuso. Y en último lugar, hermanos, volviendo a nuestro pasaje ahí en Génesis, ya vimos que Dios dispuso el matrimonio antes de la creación y le dio honra antes de la creación, que Dios dispuso el matrimonio como un lugar donde aprendiéramos el sometimiento, que Dios dispuso el matrimonio como una unidad indivisible. Y en último lugar, hermanos, vemos que Dios dispuso el matrimonio como una unidad de íntimo conocimiento. Dios dispuso el matrimonio como una unidad de íntimo conocimiento. En el versículo 25 leemos: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es el conocimiento más íntimo entre dos personas, hermanos, el matrimonio, de la forma que Cristo conoce a su iglesia. De la forma que Cristo conoce a su iglesia tan íntimamente. Dicen los evangelios al referirse de su iglesia: yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen y oyen mi voz,
Pero el Señor conoce a sus ovejas íntimamente. Y a los que no son sus ovejas les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. He aquí que no os conozco, nunca os conocí. Pero a sus hijos Dios los conoce íntimamente. Como en el matrimonio el esposo conoce íntimamente a su mujer. Así que, hermanos, de varias maneras encontramos las similitudes entre el matrimonio y Cristo con su iglesia. Es maravilloso la imagen que encontramos de Cristo y su iglesia en el matrimonio. Por eso hay un empeño firme por parte del enemigo para disolver el matrimonio, para desvirtuar el matrimonio. Pero si como creyentes aprendemos los fundamentos del matrimonio y los vivimos, estaremos honrando el matrimonio, hermanos. Gracias a Dios porque Él nos da este tiempo para meditar en el matrimonio y consagremos nuestras vidas para que el matrimonio que vivimos dé honra a Dios. No importa lo que nuestros maestros estén enseñando en las clases seculares o lo que se proclame en las plazas y en las calles acerca del matrimonio. Si nuestros hijos ven un modelo de matrimonio conforme a la Biblia, conforme a lo que Dios dispuso, ese será su mejor modelo a seguir y su enseñanza mejor. Ver en sus padres un matrimonio que funciona conforme a los principios de la Biblia. Y dirán: no sé qué tanto dicen en la escuela de el hombre, y la mujer, pero yo veo en mis padres un modelo a seguir. Pongámonos de pie, hermanos, para orar y dar gracias a Dios por el matrimonio, por los matrimonios de esta iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios nos permita vivir matrimonios conforme a lo que Dios dispuso en su palabra. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque vemos a través de tu palabra que tú tenías en mente el matrimonio desde tu creación, Señor. Desde antes de la creación de los cielos y la tierra, tú ya tenías dispuesto esta unión entre un hombre y una mujer, Señor, maravillosa, que dé gloria a tu nombre, Señor, que proclama la unidad de tu Hijo con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por los matrimonios que tú has constituido en esta iglesia, Señor. Los has bendecido, Señor, los has sacado adelante hasta el día de hoy, Señor, y tú los llevarás adelante porque tú lo has prometido, Señor. Porque como está Cristo unido con su iglesia, así tú unes los matrimonios, Señor. Te rogamos que bendigas a los matrimonios de nuestra iglesia, Señor. Que tú, Señor, los hagas prosperar conforme a tu palabra y que podamos, por medio de una vida que honra al matrimonio, defender este enlace que tú has creado, Señor. Que podamos proclamar el matrimonio como tú lo creaste, viviéndolo de esa manera. Gracias te damos, Señor, por todas estas bendiciones que nos has dado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios añada bendición a su santa palabra, porque nunca regresa vacía. Y también bendición a nuestro hermano Iván, que le ilumina para explicar su palabra. Puestos de pie, entonces, hermanos, cantemos el himno 405. El himno 405, hermanos, cantaremos las primeras 2 estrofas, 3 estrofas, y luego tendremos una oración de despedida por nuestro hermano Eliseo de Santiago Mosqueda. Y entonamos la cuarta estrofa.
Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido, Señor, estar en tu santo templo, Señor. Gracias, Señor, porque escuchamos la meditación de tu palabra, Señor, porque elevamos himnos a ti, Señor, porque aprendimos de la lectura de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, por todas las bendiciones recibidas, Señor. Gracias en este inicio de semana, Señor, y te pedimos que lleves a cada uno de mis hermanos a sus hogares con bien, y a los hermanos que nos siguen a través de los medios también, Señor, que les colmes de bendiciones, Señor. Todo te lo estamos pidiendo por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermano. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.